Hola, ¿qué tal amigos de Música y Fe? Aquí reportándonos, andábamos un poquito extraviados en varios pendientes de familia y personales que me tenían distraído un poco, pero vamos retomando el curso. Eh, también me acuerdo hace muchos años, tomé cuando recién empezaba en esto de seguir al Señor y estaba muy chavo, tenía 18, 19 años. Y me acuerdo que, bueno, uno de los primeros pretextos que le puse al Señor es que yo no sabía hacer nada, ¿no? Que no sabía predicar, que no sabía nada de la Biblia, que no sabía nada de la doctrina de la iglesia, bueno, de las verdades profundas y fundamentales de nuestra fe. Pero, pues aún así el Señor me llama y, y me acuerdo que a los días, hubo un curso de formación de predicadores impartido por el señor Juan de Dios Vilacasas, que en paz descanse, ¿verdad? Un gran predicador allí de mi diócesis en Culiacán, Sinaloa. Y, y él era un excelente predicador. De hecho, cuando fue mi encuentro profundo, mi encuentro fuerte, ¿verdad? De que me metió de lleno a esto, aunque he tenido unos posteriores y otros previos, ¿verdad? Sin llevar a más, hace cosa de casi 10 días, no, de una semana, tuve un encuentrito, ¿verdad? Con el Señor de esos que a veces nos regala, pero es el profundo, profundo 8 de mayo de 1989, nunca lo voy a olvidar. Había dos personas presentes ahí muy importantes. Una era Juan de Dios Villacasas y la otra era Martín Valverde. Aunque Martín estaba solamente, bueno, y el padre coronel, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero así le decíamos, pues el padre coronel, el güero. Y, y bueno, hablando de eso, pues yo le decía al Señor en ese momento, cuando estaba teniendo ese encuentro fuerte, pues que no sabía, pues que no tenía nada que ofrecer, ¿no? Y me dijo, no, pues así como estás, ¿verdad? Pero aún así, pues uno busca, ¿verdad? Uno busca eh, crecer, ¿verdad? O debemos buscar crecer. Y me acuerdo que a los días hubo un curso de formación de predicadores impartido por Juan de Dios, vía Casas, y yo fui, chavillo, chavillo. Fui, me acuerdo, y de todo el curso, varias cosas se me quedaron grabadas, pero la más importante que se me quedó grabada y que por eso no grabo tan seguido, ¿verdad? Como yo quisiera, es que nos decía Juan de Dios, un predicador no es aquel que tiene que decir algo, sino el que tiene algo que decir. Por eso a veces cuando no es que haya sequedad, sino que de repente no hay algo que me llame, que me mueva para compartir. Y a veces pues eso genera un poquito de, de que estos espacios se den, ¿no? Espero que no vaya a pasar tanto, ¿verdad? Hoy me propuse un poquito, le metimos un poquito de voluntad y creo que vamos a agarrar una serie de episodios y no vamos a hablar de música, ¿verdad? Tanto, va a ser más de espiritualidad, pero nos vamos a meter un poquito con algo medio polémico, ¿verdad? Sobre todo con nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? En la cuestión de las obras, del hacer, ¿verdad? He estado escuchando algunos podcasts incluso, ¿verdad? De algunos predicadores, psicólogos católicos, cristianos católicos, y me ha dado un poquito de una idea porque traigo algo en el corazón dando vueltas y ahorita, en este momento, ahorita, de lo que voy a compartir es de lo que, bueno, aparece en los evangelios sinópticos, ¿verdad? En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero de una manera especial, pues en el de Mateo. Voy a leer el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 del versículo 14 al 16. Está cortito.
en el contexto para que sepamos, es cuando Jesús está hablando y diciendo, ustedes son la sal y la luz del mundo, ¿no? Pero ahorita me voy a enfocar en la luz. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y se la pone debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Brilla así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, ¿verdad? Ya Marcos en 4:21, ¿verdad? Nos dirá, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo de la cama? No es para ponerla sobre el candelero. Y en Lucas 8:16, nadie enciende una lámpara y la cubre con un recipiente o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre el candelero, ¿verdad? San Mateo es el que lo explica de una manera más concreta, ¿no? Y habla de este detalle que para allá voy, ¿verdad? Para que vean sus buenas obras. Brilla así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos por esas obras que ven en nosotros o que deben de ver en nosotros, ¿verdad? Esto lo digo porque este asunto de un pilar, ¿verdad? De la teología protestante, ¿verdad? La sola fe, el otro pilar es la sola escritura, pero ahorita nos vamos a meter en la sola fe, ¿no? Existen infinidad de pasajes en los que Jesús muestra claramente que no basta nada más la fe, no es suficiente la fe, ¿no? De hecho, hay otro pasaje en el cual Jesús pues, nos dice, no, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿no? O aquel pasaje también de la Escritura en el que habla, ¿verdad?, del juicio y habla de por qué unos no van a entrar al reino, ¿no? Con Él, a su presencia, ¿no? Vengan benditos de mi Padre porque estuve sediento y me dieron de beber, ¿verdad? Estuve hambriento y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron, ¿verdad? Todo esto. Eh, y luego le dicen, ¿y cuándo? ¿Cuándo te vimos así? No, pues cuando lo hicieron con uno de aquellos, de esos pequeños, lo hicieron conmigo. Y hay otros, hay muchos, ¿no? Hay muchos pasajes en los que Jesús habla y también luego lo harán, sobre todo San Pablo, y me voy a enfocar mucho en una carta que me fascina, que es del apóstol Santiago, que creo, ¿verdad? Que nuestros hermanos separados le llaman a esta epístola de Santiago, le llaman la epístola de paja, ¿sí? Porque pues les hace mucho ruido en muchas cosas, ¿no? Y con mucha caridad lo digo, pero en un llamado a volver, ¿verdad? En un llamado a buscar la verdad. Y si de verdad, mi hermano, si alguien está escuchando esto y es un hermano protestante, si de verdad estás buscando la verdad, no busques defender una posición o una postura. A veces hay que rendirnos, ¿no? Y bueno, y de esto quiero hablar, ¿no? De las obras. Y va a ser como una serie de episodios, no sé cuántos, ¿verdad? Pero va a haber una serie de episodios en las que vamos a estar hablando de esto de las obras. Lógicamente, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos católicos somos muy señalados o criticados porque decimos, ¿verdad? Que hay que luchar por nuestra salvación y que pues hay que hacer obras, ¿no? Eh, Incluso por ahí, incluso hasta en los medios seculares, ¿verdad? La otra vez estaba escuchando con mucha tristeza, y digo con mucha tristeza, honesta y sinceramente, a una persona que decía, ¿verdad? Que la iglesia tiene monopolizado, tenía monopolizado, ¿verdad? El negocio de la salvación, ¿verdad? Porque la iglesia es la que nos decía, esto está mal y yo soy la única que te puede ayudar a que eso que está mal lo puedas resolver, ¿verdad? O lo podamos solventar y se te pueda perdonar. Y la iglesia nos dice que está mal. No, no es así, ¿verdad? No es así. Es mucho más profundo, es mucho más, eh,
pues más, no quiero decir la palabra complicado, pero sí es más profundo y no es tan sencillo o no es tan llano, tan simple, ¿verdad? Decirlo como lo dice esta persona, ¿no? En las redes sociales por ahí, que atacan a la iglesia. Y también por ahí hablaremos de la iglesia, ¿no? Entendida como el cuerpo de Cristo, que siempre me gusta aclarar esa parte, ¿no? Siempre hablamos de la iglesia como institución o como el templo, como el edificio, ¿verdad? Y nos olvidamos que la iglesia somos los bautizados, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. Eh, hay muchas, les digo, hay muchas pasajes en los evangelios en los que Jesús, ¿verdad? Hablamos de Jesús, eh, especifica que las obras sí son importantes. La obra por sí sola no lo es, ¿verdad? Porque eso le criticaba mucho a los fariseos. Ahí es donde hay que tener un discernimiento importante, ¿sí? La obra por sí sola no lo es. Es decir, si nosotros nos esforzamos por cumplir solamente eh, la ley, vamos a decirlo, ¿verdad? Manifestada en las obras, pero el corazón está lejos del espíritu de la ley, la obra no sirve de nada, la obra es vana, ¿sí? Eh, recordaremos aquel pasaje, ¿verdad?, en el que una viuda dio todo lo que tenía, pero eran 2 moneditas nada más, creo, y que la gente estaba aventando por lo que le sobraba, ¿no? Y Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Esta mujer dio más que todos estos porque ella dio de lo que le faltaba, y aquellos dando de lo que les sobra, ¿no? Con esto que estaba diciendo Jesús, bueno, no estaba diciendo tanto, ¿verdad? Que el dar no servía de nada, sino que el espíritu del que da estaba lejos de la obra, no estaba unido a la acción, vamos a decirlo así. En Juan 15:5, Jesús habla de dar fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ahí habla también Jesús de los frutos que son eh, producto, ¿verdad?, de lo que está en el corazón, pero son obras, ¿no? Porque también dice en Mateo 7:16, porque por sus frutos los conocerán, ¿sí? Yo puedo decir que tengo mucha fe, y para allá vamos a ir ahorita, para el apóstol Santiago, pero yo puedo decir que tengo mucha fe, pero ¿y cómo la demuestro? ¿Cómo la manifiesto, no? Entonces, perdón, eh, entonces de esto se trata, ¿no? En Mateo 7:21, no todo el que me diga, ya lo decíamos ahorita, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga, volvemos a una acción, la voluntad de mi Padre, ¿sí? Entonces, en los evangelios las buenas obras no son solo las acciones externas, lo que decía ahorita, ¿verdad? Jesús las conecta con el amor, con la misericordia, con el servicio, con la humildad, con una fe viva que produce frutos, con una fe que produce frutos. Aquí está la clave, ¿sí? Y aquí es donde rompemos, ¿verdad?, con esta idea de muchos hermanos separados, ¿no? De que, bueno, que creen que porque hacen o porque se puede ganar la salvación. Y se basan en esta cita, ¿verdad? Y bueno, nosotros como cristianos católicos creemos eso también, ¿verdad? Creemos que Jesús nos ganó la salvación una vez y para siempre en el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Con su muerte, pasión y con su resurrección, ¿sí? ¿Ok? Pero, pero, aunque la salvación ya es ganada, pues hay que conquistarla, vamos a decirla. ¿Sí? Va más que ganarla con méritos, porque yo no puedo hacer ningún mérito para salvarme, pero sí puedo hacer esfuerzos para conquistar mi salvación. ¿Sí? Por ahí hay una cita, ¿verdad?, en la que Pablo, creo que es una carta a Timoteo, creo que es la segunda. No me quiero distraer ahorita abriendo la Biblia ni haciendo ruidos, ¿verdad?
o trataré. Pero hay una cita, mientras hablo de esto, en Timoteo, en la cual Pablo habla de la carrera de la fe. Y Pablo anima a Timoteo, permítanme, si es en segunda de Timoteo, capítulo, permítanme, capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4, versículo 6, vamos a decirlo, ¿verdad? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Sí? Aquí San Pablo habla de esto, ¿no? Del esfuerzo, ¿no? Es en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, que dice, yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, hacer, obrar. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí, pues claramente Pablo, ¿verdad? San Pablo habla de un esfuerzo que se hace, ¿verdad? Y lo asemeja como con una carrera, como con una competencia, ¿sí? Y tenemos también en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 2, un capítulo atrás, versículo 12, dice, así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo las obras sí importan. Y no solo importan, bueno, en este episodio estamos hablando de la importancia que tienen no tanto para la salvación, sino para que el mundo crea. También Jesús lo dijo en la plegaria, ¿verdad? Después en la última cena, no me acuerdo si antes o después, cuando está cuando está orando, ¿verdad? Y que le dice a su Padre, a Dios Padre, ¿verdad? Le dice, Padre, que sean uno, que sea el mundo para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjense qué importantes son las obras, ¿sí? Muchas veces, y es de hecho, yo creo que el argumento más fuerte que tienen aquellos que no creen en Jesucristo, que no creen en Dios, tiene que ver mucho con nosotros, los que seguimos a Cristo, los que seguimos a Dios, al Señor. Porque no ven en nosotros, en los miembros de la iglesia, lo que ellos esperan ver. También tienen su dosis de error, ¿verdad? Pero hay una cosa que es muy importante, ¿no? Esto, ¿no? Que por nuestras obras se manifiesta la fe. O más bien sí, la fe es lo que hace que nuestras obras se manifiesten de manera que iluminen a los demás. A lo mejor ahí dije como dicen, una cantinfleada, pero creo que me explico, ¿verdad? Correctamente. De lo que habla la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, de nuestra fe nos hace actuar de una manera. Por ahí estaba escuchando un podcast muy interesante, no me acuerdo cómo se llama, pero hablaba un psicólogo católico que me está llamando mucho la atención esa parte. Pero bueno, y decía, qué es lo que soy? ¿Quién soy? ¿Soy lo que siento? ¿Soy lo que pienso? ¿O soy lo que hago? Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Soy lo que siento? ¿Soy lo que pienso? ¿O soy lo que hago? Y decía este señor, no somos lo que sentimos porque nuestros sentimientos son muy
volátiles, ¿verdad? En un ratito estamos contentos y al rato estamos deprimidos, ¿no? Entonces, definirnos por lo que sentimos no puede ser posible, ¿no? Desde el punto de vista también de la psicología. Él habla como psicólogo, ¿verdad? Y también dice, entonces yo soy lo que pienso, bueno, de una manera profunda sí, pero yo no puedo saber lo que tú estás pensando. Entonces, ¿en qué es lo que a mí me muestra cómo piensas tus obras, tus acciones? Lo que tú haces es lo que está alineado con tu manera de pensar, ¿verdad? A veces actuamos en base a los sentimientos y cuando nos damos cuenta de que una persona está actuando en base a sus sentimientos o en base a sus emociones de ese momento, hay que tener la madurez para nosotros identificar y no caer ahí, ¿verdad? Pero cuando una persona de una manera consistente tiene un actuar, ese actuar a mí me puede ayudar a saber en qué piensa, cómo piensa la persona, ¿sí? Por ahí hay una película, la de Batman, el Caballero de la Noche, ¿verdad? Que cuando Bruce Wayne, ¿verdad? Le dice a la protagonista, la mujer esta, le dice, son tus acciones las que te definen, ¿sí? Y ese es el sentido de este episodio, ¿verdad? El sentido es que sus obras, que nuestras obras iluminen a los hombres para que den gloria a Dios. No para que digan qué buenos somos, sino para que den gloria a Dios. Y aquí hay que tener la humildad muy grande de pedirle al Señor que nos enseñe cuáles son esas obras que tenemos que mostrarles a los demás, para que por esas obras glorifiquen a Dios y crean en Jesús. Pero lo importante, más allá de saber cuáles son esas obras, también aquí lo importante es eso, que la lámpara que somos nosotros, ¿verdad? No se enciende para esconderse. Eh, es muy hermoso y es muy bonito y no estoy diciendo que lo debemos de cambiar. Quiero aclararlo, ¿verdad? Pero el vivir encerrados dentro de una comunidad, dentro de un grupo apostólico, dentro del templo, es muy bueno para mí, pero yo debo salir de ahí a manifestar en mis obras y con mis obras en lo que creo, en quien creo. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Por eso más adelante hay una carta, ¿verdad?, del apóstol Santiago que me fascina, les invito a leerla, está cortita, pero dice en Santiago capítulo 2, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Fíjense aquí Santiago, el apóstol Santiago, ¿no? Yo creo que si leemos en contexto no nomás el versículo, ¿verdad? El 2:18, permítanme un momentito, rápidamente nos vamos a ir al 16, vamos a ver. Bueno, es que desde atrás viene desde el capítulo 14, el versículo 14, Santiago 2:14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Fíjense aquí cómo, por eso nuestros hermanos separados le dicen la epístola de paja, ¿verdad? Porque no se detienen mucho ahí, pero aquí ya hay una clave muy importante, ¿no? Aquí el apóstol Santiago está diciendo que no es solo la pura fe la que va a salvarnos. Ojo, ¿no? El que salva es Jesús, ¿sí? El que salva es Jesús.
y nos alcanzó el premio de la salvación con su pasión, muerte y resurrección. Pero, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Aquí viene el versículo clave, ¿verdad? El 17. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, versículo 18, el que estamos leyendo, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Estoy leyendo ya ahora la versión de la Biblia de Jerusalén. Y aquí viene un versículo que está muy tremendo, el que sigue el 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Versículo 20. Y bueno, y seguimos, ¿no? Todo, aquí el apóstol Santiago se echa un clavado en la importancia de las obras. Y no es porque por nuestros méritos alcancemos la salvación. No, es que por nuestras obras se ve nuestra fe. Y aquí es donde aquí hay que estar la congruencia, ¿verdad? La congruencia y la consistencia de nuestros actos, ¿sí? Jesús también tenía una, hay una cita que un compadre mío, muy amigo antes de que fuera mi compadre, y es más mi amigo que mi compadre, ¿verdad? Arturo Arce, que le mando un saludo si me está escuchando por ahí. Él, cuando estábamos chavos, eh, nos decía mucho una cita, no me acuerdo de quién, de qué evangelio es, aquí estoy tratando de encontrarla. Permítanme a ver si mientras estamos aquí, este, doy con ella. Un momentito. Aquí está, ya la encontré. También en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11. Mateo 11, 12. Dice, Jesús, desde los días de San Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violenta y los violentos lo arrebatan. Por ahí en algunas otras traducciones viene algo más entendido, ¿verdad? Pero Arturo cada rato decía, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero hay otras traducciones que el sentido, ¿verdad?, de las palabras de Jesús, porque parece que está muy, muy violento el asunto, es que el reino de los cielos es cosa que se conquista y solamente los más decididos se apropian de él. Yo me acuerdo cuando daba las pláticas presacramentales y les explicaba pues a los papás y padrinos que iban ahí pues para las pláticas de bautismo sobre todo y de Eucaristía, ¿verdad? Primera comunión y confirmación. Cuando hablábamos de este asunto de la salvación, yo les hacía como una alegoría, ¿verdad? O una, sí, vamos a decir, una semejanza, ¿verdad? Con algo muy, muy terreno, ¿verdad? Digamos que yo empiezo a estudiar una carrera universitaria, ¿verdad? La que sea, ¿verdad? Entonces yo empiezo a estudiar, bueno, para efectos del ejemplo, ¿verdad? Yo empiezo a estudiar medicina, ¿sí? Bueno, medicina está muy complicado. Yo empiezo a estudiar una arquitectura, vamos a decir, ¿verdad? Empiezo a estudiar una licenciatura en arquitectura, creo que es licenciatura. Y bueno, la carrerita, ¿verdad? Dura 5 años, ¿verdad? En promedio en México.
y yo les digo a los papás, bueno, yo entré a estudiar arquitectura, ya por haber entrado, tengo el título. Pues no, me dicen, no, pues no. Pero en 5 años, si yo me esfuerzo y hago lo que tengo que hacer y cumplo con mis deberes y apruebo los exámenes y hago todos los trabajos que tengo que hacer y hago, pues, ¿verdad? Todos los quehaceres que se tienen que hacer, tareas, trabajos de equipo, investigaciones, visitas a, a obra, etcétera, ¿verdad? Seguramente voy a tener mi título universitario, me voy a graduar, ¿verdad? Y me van a entregar mi título. Ya eres arquitecto, ¿sí? Pero si yo no me esfuerzo, aunque haya entrado y aunque esté pagando las colegiaturas, ¿verdad? Las mensualidades de la escuela y aunque esté asistiendo, pero si no cumplo con todo lo que tengo que cumplir, pues me pueden dar 10 años, ¿verdad? Pero no voy a hacerlo, no voy a ser arquitecto, no voy a tener, pero desde que empiezo, el título está ahí, ¿sí? Algo así es la salvación que Jesús nos alcanza. Si ya nos la alcanzó, ahí está, es para nosotros, gratis, pero hay que conquistarla, hay que luchar por ella, ¿sí? Y, y esa es la parte que pues a veces no nos cuadra, ¿no? Pero no es por el mérito en sí, sino por que la fe me mueve a las obras y esta fe que me mueve a las obras hace que mis obras sean buenas y puedan alumbrar a los demás. Y yo pueda ser un testimonio viviente de que me encontré con Jesús sin hablarlo, con nuestras obras. Qué difícil es eso, hermanos. Qué difícil es. Pero bueno, espero no haberme extendido mucho. Parece que no es tanto lo que me extendí hasta donde vamos. Entonces, te invito a reflexionar esto, ¿verdad? Y vamos a seguir metiéndonos por ahí, ¿verdad? Porque hay otras aristas, otros puntos que tienen que ver con esto y a lo mejor sí hablaremos por ahí de música tantito, con alguna cancioncilla que hable de esto. Hay una canción de Luis Alfredo Díaz Brito, creo que ya hablé de ella, ¿verdad? Los invito a que la busquen por ahí. No es muy fácil de encontrar, es una canción que yo escuché hace mucho en un cassette que se llama Solidaridad. Por ahí búsquenlo, creo que en YouTube hay algo, pero no está a nombre de él, entonces no quiero subir el link, ¿sí? Porque creo que el propósito también de promover la música, las composiciones de nuestros músicos y compositores católicos, ¿verdad? Es que al menos, ¿verdad? El escuchar su música por los canales o las plataformas de streaming como Spotify, YouTube, ¿verdad? Que son las más fuertes que existen. Pues les deje alguna ayuda económica porque es justo, ¿verdad? Es justo que que el obrero reciba su salario. Pero si le buscan por ahí, van a encontrar esta canción que se llama ¿Cuándo y dónde y con quién? Y habla de eso, ¿verdad? Habla de eso, del pasaje que tiene que ver cuando Jesús dice, tuve hambre, tuve sed, ¿verdad? Fui extranjero, fui forastero, ¿verdad? Y no me ayudaste, ¿no? Y tú dirás, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Verdad? Y está muy padre la canción, es de mis favoritas, de Luis Alfredo Díaz. Búsquenla por ahí. El cassette se llama Solidaridad. No lo sacó en disco, no está en Spotify, ya lo busqué por muchas partes. Y esta producción está buenísima, para variar toda, ¿no? Toda está buenísima. Te lo comparto, ¿verdad? Pero por ahí más adelante meteremos algo que tiene que ver con música y que tiene que ver con este asunto de las obras, del obrar, de hacer, ¿verdad? De hacer el bien. Bueno, me despido por lo pronto. Te invito, ¿verdad?, a que le des like si te gusta,
que lo compartas, si te gusta, ¿verdad? Si te sirve sobre todo, porque no estoy haciendo esto para que te guste, estoy haciendo algo para que te ayude, para que te dé un poquito de luz, como a mí me da luz el poderlo, el compartirlo es como terapéutico, ¿verdad? Porque me da luz en el momento que lo estoy compartiendo y esa luz la comparto, ¿verdad? Y de alguna manera, pues te invito a que si te llama algo la atención, lo trabajes en oración, lo trabajes delante de Jesús en el Santísimo Sacramento y en el Sagrario, ¿verdad? Que vayas y lo visites y que nos enseñe a hacer lámparas, a hacer luz para los demás, ¿sale? Y pues te invito también a que te suscribas, no cuesta nada y me ayudas mucho a que el algoritmo y todo este rollo, ¿verdad? Nos ayude a estar más presentes. Voy a tratar de estar más seguido por aquí, eh, lo prometo, ¿verdad? Lo prometo. Y pues bueno, nos quedamos en oración por este asunto, ¿verdad? Del obrar bien. Y sobre todo pedimos por la unidad de la iglesia, ¿verdad? Que nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes separados, evangélicos, bautistas, presbiterianos, luteranos, etcétera, 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 pues volvamos a ser uno, ¿verdad? Eh, y, y que sobre todo este asunto se entienda bien, ¿verdad? Se entienda bien, porque la sola fe, pues no. Ya vimos que la sola fe no nos va a salvar. Bueno, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Quedamos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista.